Iglesia, muy buenos días. El Señor le continúe bendiciendo. Es un honor para mí poder traer la palabra de Dios a sus hogares. Espero que continúen allí conectados, estudiando el mensaje de Dios y las palabras que Él tiene para cada uno de nosotros. En el día de hoy, la predicación la he denominado lo básico hasta el fin, la fe y los ojos. Y quería hacer una pequeña resumen sobre cuando el pueblo de Israel termina su travesía hacia un lugar que fue llamado Cades Barnea. Resulta que el pueblo de Israel estaba en Egipto, dado pues el crecimiento tan grande que tuvo. Los egipcios empezaron a esclavizar a los hebreos y entonces se levanta Moisés y Dios lo utiliza para sacarlos de ese lugar. Una vez salen, pues los guía una columna de nube en el día, una de fuego en la noche, y son llevados hacia el desierto. Allí pues Dios les da su ley, los pasa por unos procesos y casi que 2 años, 2 años y medio llegan a este lugar llamado Cades Barnea, que fue su campamento por un largo tiempo. Y en ese lugar decide Moisés escoger por cada tribu a un príncipe, a una persona, un joven muy importante, para que vaya y haga reconocimiento de la tierra prometida que quedaba en Canaán. Entonces, escogen, como eran 12 tribus, escogen 12 príncipes, 12 hombres muy importantes para cada una de las tribus y son enviados a este lugar, a la tierra prometida, mientras el resto del pueblo seguía acampando en Cades Barnea. Entonces, la idea era que hicieran como una inteligencia de ese lugar y poder decir si había buen fruto, si la tierra era productiva, si había gente y qué tipo de gente había, si eran fuertes las ciudades y que trajera un informe completo de todo lo que iban a encontrar allí. Se fueron estos 12 hombres y 40 días después regresaron trayendo unas malas noticias para el pueblo. 10 de estos espías dijeron, sí, la tierra es muy buena y efectivamente fluye leche y miel, pero hay gigantes, sus ciudades son amuralladas y no podremos con toda nuestra fuerza conquistarlos. Entonces esas palabras desanimaron grandemente al pueblo de Israel, a tal punto que todo el pueblo empezó a renegar contra Dios y a decir que Dios los había llevado a morir por mano de los que habitaban en ese lugar o a morir en el desierto, que era mejor devolverse a Egipto y seguir siendo esclavos que morir de esa forma tan cruel. Entonces empezaron a renegar contra Dios y todo el pueblo empezó a irse en contra, pero dentro de los espías quedaban dos, Josué y Caleb, los cuales no pensaron igual a los demás, los cuales no se quedaron en esa misma tónica que estaban los otros, sino que Caleb habla y le dice al pueblo, no, 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 sí está bien que sean gigantes, pero confiamos en Dios y nos va a dar la victoria. Entonces Caleb llamó al pueblo a que fueran a conquistar inmediatamente y que se levantaran a ir en contra de esos habitantes que había en esa tierra para poderlo conquistar. Pero el pueblo, que estaba atemorizado por este informe de los otros espías, decide nombrar un líder o buscar un líder para que los lleve de regreso a Egipto. Es entonces que Dios decide castigarlos y les dice que ese pueblo no merece morir y que él se va a conseguir otro pueblo, que él va a llamar a otros. Pero Moisés intercede y le dice a Dios que los perdone. Y Dios efectivamente en su misericordia perdona al pueblo de Israel, pero a todos aquellos que renegaron y que dijeron que no podían entrar y que era mejor devolverse a Egipto a ser esclavos, Dios los condenó a muerte. Y entonces el pueblo de Israel, que estaba a, no sé, algunos cientos de kilómetros de la tierra prometida, es devuelto desde Cades Barnea hacia el desierto, donde es condenado a pasar 40 años. 40 años donde Moisés dirigía estaban como nómadas, caminando, haciendo sus tiendas día a día, semana tras semana, y donde Moisés les daba la ley, les explicaba la ley, les daba de nuevo los mandamientos, y todo lo que vemos en Números y Levítico que Moisés otorga, yo me imagino que también lo repetían a diario y que lo hablaban y que ellos lo hablaban con sus hijos, y así por 40 años. Lo básico
hasta el fin. Ellos estuvieron siempre con lo básico, no pasaron de ahí, no pasaron de estudiar lo más básico, porque ya habían sido condenados a que no entrarían a esa tierra prometida. Solamente los hijos de ellos la verían, aquellos que aún no juzgaban eso y que aún no tenían, supongo yo, razón para poder decir, uy, Dios nos mandó a matar, sino que simplemente eran niños. Entonces, esta generación pasa, todos ellos mueren, y es entonces que el Señor le permite a Moisés de nuevo ubicarse en Cades Barnea y mirar hacia conquistar la tierra prometida. Vemos entonces que este pasaje se encuentra en Números 13 y vemos el versículo 24 donde Dios estaba diciéndole al pueblo que no entraría, pero hace una excepción y dice la palabra de Dios, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces Dios le hace una promesa antes de esos 40 años, cuando eso Caleb tenía 40 y le dio esa promesa y estuvo en el desierto con todos los demás y fue el único de esa generación que pudo entrar en la tierra prometida. Entonces a Caleb, 40 años más tarde, ya pasadito de años, ¿cierto? Aún no se cumplía esa promesa. Y llega el tiempo cuando vuelve a ubicarse el pueblo de Israel para entrar hacia la tierra prometida. Y leamos el pasaje. Dice Números 13:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Estaba hablando Caleb diciéndole a Josué, el nuevo líder con el cual iba a entrar a la tierra prometida, para poder reclamar su tierra, esa promesa que le había dado Dios. Dice el versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Hablamos de la promesa que Dios le había dado a través de Moisés en el pasaje que leímos anteriormente a Caleb. Entonces Caleb empieza a reclamar su promesa, ¿cierto? Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y entonces le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, ya entrando a la tierra prometida, Caleb le dice a Josué, dame ese monte, dame esa tierra que yo había reclamado, entrégame eso a mí por la promesa que me había hecho Moisés y yo sé que Dios me va a acompañar y me va a permitir conquistar. Y vemos más adelante, evidentemente le dan esa tierra, pero se la dan solo. Él no le dice, listo, todo el pueblo de Israel va a ir con usted, sino que no, vaya usted y los suyos, ¿cierto? Su clan, su familia. Recordemos que él era un príncipe y pues tenía súbditos, ¿cierto? Tenía, bueno, era el jefe de una familia y entonces había harta gente. Entonces se fue Caleb, cuando hablan de Caleb, pues también nos referimos a su familia a conquistar. Entonces, analicemos con detenimiento las características de Caleb en ese entonces. Y lo más importante a resaltar es la fe. Él sabía que Dios lo acompañaba tanto a él como a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, le dice al pueblo en su informe que sí, la tierra es buena, pero a pesar de que hay gigantes, Dios les va a permitir conquistarla. Y él confiaba y tenía esa plena seguridad en Dios que les iba a permitir alcanzar esa tierra prometida y conquistarla y echar fuera de allí todos los gigantes que la habitaban. Por su fe también nos damos cuenta que reclamó la promesa que Dios le dio, ¿cierto? A veces nosotros desfallecemos rápido y Dios nos promete cosas, pero se nos olvidan al, no sé, al mes, a la semana, al año, ya decimos, no, Dios no me cumplió, o eso se quedó así, o simplemente no era para mí.
Pero aquí vemos un ejemplo de perseverancia en la fe y en creerle a Dios. Y por la fe esperó 45 años, acaba de decir el pasaje, y reclama luego de 45 años su promesa. Y al reclamarla, él tomó una de las mejores ciudades, que era Hebrón, bueno, el monte completo que tenía varias ciudades, dentro de ellas la ciudad de Hebrón. Y esta ciudad era muy relevante, era una de las más antiguas, por lo tanto una de las más ordenadas, de las más construidas, o sea, una ciudad que ya tenía todo hecho, con muchos tesoros. Bueno, era una ciudad muy valiosa y él la reclama para sí, para sus hijos, para su familia. Entonces, eh, por la fe no solamente él disfrutó de esa heredad, sino que sus hijos también la alcanzaron. Por la fe en ningún momento vemos a Caleb diciendo, bueno, no, pero yo necesito que todo el pueblo vaya conmigo porque yo solito contra todos esos gigantes y me matan a mí y a mi familia y no, pobrecito yo. Todo lo contrario, vemos que Caleb dice, yo tengo 85 pero me siento de 40 y allá voy a ir a conquistar. Y tranquilo el resto de pueblos, sigan ustedes en su conquista por el resto de tierras, yo me voy a conquistar el monte que he pedido como heredad. Y le fue dado. Y a pesar de eso, Dios también lo acompañó a él y su familia y conquistaron todo ese monte, conquistaron esas ciudades y las heredaron. Entonces vemos que por la fe Dios le dio también la victoria, que no necesitó de la ayuda de todo el pueblo, sino que Dios le dio la victoria a él. Otra característica que vemos en Caleb es el carácter. Desde el principio él llamó al pueblo a tomar acción. Él no se quedó como los otros espías diciendo, ay no, pobrecitos nosotros, ya moriremos aquí, nos tocó echar para Egipto, sino que les dijo a Egipto, no, vamos a tomar acción, vamos a ir allá, vamos a conquistar. Que el pueblo no haya seguido su consejo es diferente, pero él tenía un carácter y él tenía también el carácter para esperar 45 años a que se cumpliera esa promesa y no desfalleció. Él, vemos en la respuesta que él da que él aún tenía ese fuego, ese carácter, esa entereza para decir, esta es mi promesa y la voy a reclamar. No quedó por ahí callado diciendo, ay, ojalá se acuerden de mí, sino que habló con el líder y le dijo, Dios a través de Moisés me dio una promesa y la vengo a reclamar. Y efectivamente reclamó su promesa y confió en Dios. Tuvo carácter para saber que Dios le iba a cumplir. Otra característica importante es que dice la Biblia y resalta la obediencia. Caleb después, en el siguiente capítulo en la Biblia, vemos que va a conquistar Hebrón y le va muy bien y conquista, pero la palabra dice que él conquista porque obedecía a Dios y porque guardaba la palabra de Dios y no desfallecía. Entonces, otra característica importante es esta, obedecer a Dios. Y para obedecerlo, como hemos hablado anteriormente, hay que saber la palabra de Dios. Si yo conozco la palabra de Dios, la puedo obedecer. Pero yo no puedo obedecer aquello que no conozco. Entonces él obedecía y guardaba la palabra de Dios. Y Dios lo acompañó en esa promesa. Vemos que Caleb no fue una persona que se sentó a esperar, listo, tú me diste una promesa y aquí me siento a esperar a ver cómo me vas a dar ese monte. Por el contrario, él tuvo fe y saltó a la acción, fue a actuar y fue y oraba, tomaba la palabra de Dios, guardaba su promesa, era obediente, tenía carácter y actuaba. Es muy importante porque como cristianos hoy en día en muchas ocasiones somos todo lo contrario, ¿no? Somos como los otros 10 espías. Vemos un problema grande, una situación difícil como tal vez muchos estemos viviendo hoy en día y desfallecemos y decimos, bueno, hasta aquí llegamos y ya esto acaba con todo. Pero tenemos un Dios grande y tenemos un Dios que Él cumple sus promesas y que nos quiere llevar a algo mucho mejor, que nos quiere llevar a esa tierra prometida y que Dios no nos va a abandonar. Entonces vemos en Caleb ese gran ejemplo de continuar, de creer, de tener ese carácter, esa entereza para poder esperar la promesa de Dios y reclamarla y no solo quedarse ahí sentado esperando a que le llegara, sino a actuar. Entonces, es importante no creer solamente lo que nuestros ojos ven, creerle a Dios, que nuestra fe sea o nuestra confianza esté puesta siempre en Dios, que nuestra fe sea sólida, que crezca día a día. ¿Y cómo hacemos para que crezca?
estudiando la palabra de Dios. Yo leyendo este pasaje me lleno de fe y digo, Señor, gracias porque tú nos permites eh, entender cómo a través de estos personajes podemos crecer nuestra fe. Y así se logra leyendo y estudiando la palabra de Dios, viendo cómo Dios actúa y cómo Dios aún lo puede hacer en cada uno de nosotros. Asimismo, la fe necesita ser acompañada de obras, dice la palabra en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos que Caleb actuó. Y como dice la palabra en Santiago, la fe sin obras es muerta. Cuando yo tengo fe, esa fe siempre viene acompañada de obras, de hacer algo, de tomar acción, porque si yo confío en Dios, sé que puedo emprender algo y Dios me va a respaldar. La fe no solamente es quedarme yo sentado esperando que me caigan las cosas del cielo, y vemos el ejemplo clarísimo de Caleb. Él dijo, Señor, yo tengo fe, reclamo mi promesa, reclamo aquello que tú me has dado y que por heredad me fue prometido 40 años atrás, pero él no se quedó sentado esperando a que le entregaran el título propiedad de Hebrón, sino que él tomó su familia, tomó los suyos y se fue a luchar por esa tierra prometida. Asimismo nos toca a nosotros y a la iglesia de hoy en día que, como se hablaba en el tema de hace 8 días, somos un poco blandengues y esperamos que Dios haga todo por nosotros y nosotros queremos simplemente sentarnos a ver que nos caiga todo del cielo. Pues lamentablemente muy pocas ocasiones sucede así. Por el contrario, tenemos que actuar y tenemos que creerle a Dios y basados en esa fe, actuar. Y Dios nos va a respaldar como lo hizo con Caleb, teniendo en cuenta esto, batallar en el campo espiritual, orar, ayunar, pedirle a Dios que haga algo y que obre, ya sea por la salvación de un familiar, de un amigo, por la situación económica, por cualquier problema o dificultad que estemos pasando, tener fe y buscar de Dios para poder permanecer en esa fe, para poder, como decíamos de Caleb, guardar su palabra, obedecerle y tener que crezca en nosotros esa fe y que también se desarrolle en nosotros ese carácter para poder continuar y permanecer y perseverar en la fe. Y lo otro es guardar la palabra de Dios, estudiarla para poder que nuestra fe crezca, para que podamos confiar cada día más en Dios. En Caleb vemos a alguien que conocía el carácter de Dios y que había visto tal vez de Moisés cuando hablaba con Dios que él era una persona diferente. Dice la misma palabra que en Caleb hubo un espíritu diferente al de los demás, en Josué y Caleb. Entonces vemos que producto de honrar a Dios, de buscarle en nosotros, se va a desarrollar ese espíritu diferente. No es de actitudes, no es de levantarme con positivismo, es de buscar a Dios y es de entrar en oración. Recordemos que cuando uno ora, no, la oración no es para cambiar a Dios, ni la opinión de Dios, ni las decisiones de Dios. Cuando oramos vamos a cambiar nosotros. Cuando buscamos de Dios vamos a cambiar nosotros. Cuando adoramos a Dios, los que estamos siendo cambiados somos nosotros. Entonces recordemos eso, conectarnos con nuestro Creador, estar en oración, aprovechar estos tiempos difíciles y acercarnos más a Él. Y dejar de ser, como se hablaba hace 8 días, blandengues. Y por el contrario,
hacer que nuestra fe crezca, trabajar por nuestra fe y luchar para que aquellas promesas de Dios las podamos alcanzar, tener obras, actuar como lo decía la palabra. Amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Oremos antes de terminar. Padre, hoy te pedimos que esta palabra pueda hacer eco en nuestros corazones, que pueda alimentar nuestros espíritus y que podamos día a día, Señor, hacer crecer nuestra fe. Ayúdanos a que podamos conquistar las promesas que nos has dado, así como lo hizo Caleb, y a no desfallecer, y a no quedarnos simplemente en una fe sin obras, o a no quedarnos como aquellos otros espías que tal vez dudaron de tu palabra y que por esa duda no pudieron ver tu promesa. Hoy te pedimos que tú pongas en nosotros un espíritu diferente y que podamos, Señor, como Caleb y como Josué, ver tu poder manifestarse a través de nosotros. Ver cómo podemos a través de tu poder alcanzar esas promesas que nos has dado y que tú nos des la sabiduría y la inteligencia suficiente para poder entender, Señor, qué debemos hacer y que podamos ser cristianos de acción y cristianos que oran, que te buscan y que hacen, que tienen esa fe con obras, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te bendecimos. Amén y amén.